Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el nombre del Señor y por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet o nos escuchan en nuestra aplicación ICLS 24/7. Bueno, estamos por supuesto en la carta del apóstol Pablo a los romanos y los invito al capítulo 16. Vamos a estar examinando el día de hoy desde el versículo 3 hasta el 16. Es una extensa porción que era muy difícil separarla porque la temática es la misma en un sentido y esperamos ser justos con cada uno de los personajes que aquí aparecen. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 16. Dice así la palabra del Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo, de Cristo, perdón. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar esta extensa porción, Señor, con muchos nombres, muchos saludos, muchas características también de aquellos que son saludados por el apóstol. Y te rogamos, Señor, que esta palabra nos enseñe y sobre todo en un aspecto tan hermoso, tan práctico como es la comunión de los santos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que si está esperando guagüita, alguna hermana joven, ¿no es cierto? No se le ocurra ponerle Trifosa ni Trifosa para dárselas de espiritual. Esto es la cultura de la época y son nombres griegos, allá son nombres buenos, pero acá le va a causar un problema forever. ¿Ya? Sí. Trifosa González, imagínate. Si ya el bullying está, pero imagínate. Bueno. La semana pasada nosotros comenzamos este capítulo 16 y comenzamos haciendo la primera acepción, digamos, o la primera interpretación que se nos venía un poco a la mente, o el primer análisis en una lectura ligera y que pensábamos que en definitiva, como muchos piensan también, hay digamos, lugares donde el capítulo 16 prácticamente no se toca en esta área, porque obviamente después de venir de una carga doctrinal tan profunda que ha entregado el apóstol a lo largo de estos 15 o 14 capítulos, obviamente llegar a esta parte es como que quien dijera, bueno, esto no es tan importante porque se está saludando a personas, ¿no es cierto? Como dice, mándale saludos a tal o cual persona. Pero descubrimos que lejos de ser algo sin mayor importancia doctrinal,
no solamente nos enseña tácitamente una doctrina tan importante como es la comunión de los santos, sino que además nos muestra la importancia que tiene para el apóstol el amor a los hermanos. Y a través de este listado vamos a tratar de hacerle justicia a cada uno de ellos. Son aproximadamente 27 nombres que están ahí, de los cuales 9 son de mujeres y de las cuales 5 reciben una característica, por así decir, especial del apóstol. Y esto a raíz de que comenzamos el capítulo 16 la semana pasada con nuestra hermana Febe, cuyas características son relevantes y a diferencia del resto del listado, solo en ella dice en el 16:1, os recomiendo, ¿no es cierto? El versículo 2 dice que la recibáis. Por lo tanto, Febe va recomendada. Recuerden, Pablo está colocando su nombre, está colocando su persona como garante de esta hermana, lo cual significa que por supuesto era de mucha y muchísima confianza el apóstol y humanamente hablando, ella fue, ¿no es cierto?, fiel en llevar esta carta que en definitiva hasta el día de hoy y hasta que la iglesia esté sobre la faz de la tierra nos va a seguir enseñando. Por lo tanto, la figura de esta hermana Febe inaugura este capítulo 16, recordándonos, ¿cierto?, la importancia de la mujer en el trabajo de la iglesia, que era el tema un poco la semana pasada. Ella era llamada diaconisa y más allá de lo que alguien puede decir, a lo mejor fue ordenada diaconisa, no fue ordenada diaconisa, no es eso lo importante es que cuando una hermana se dedica al servicio en la iglesia, por supuesto que el término aplica. No necesitamos llenarnos de títulos para entender que somos servidores y somos servidoras, ¿ya? Lo mismo que cuando hablamos de los dones y talentos, ¿qué será esto? ¿Qué diferencia entre don y talento? Sí, podemos hacer una cosa básica, pero si Dios te dio un talento musical y hoy día lo ocupas para el Señor, también es un don. Es un regalo de Dios que está siendo usado en favor, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces, tenemos que nosotros básicamente enfocarnos, por supuesto, en lo que nos enseña desde el punto de vista doctrinal, pero por sobre todas las cosas también lo que significa el concepto de la aplicación. Y acá, después de este listado, ¿no es cierto?, de nombres que nos pueden resultar poco familiares, extraños y algunos hasta graciosos, nos damos cuenta de que básicamente podemos nosotros extraer enseñanza de acá, muy, muy importante, que la verdad que la dividí en 3 aspectos. En 3 aspectos que de forma hermosa se presentan a nosotros hoy como hijos de Dios, como hermanos, ¿no es cierto?, muchos siglos después de estos eventos, pero que la práctica debiera ser algo que también se viera entre nosotros. Acá hay una cosa que es muy importante. Ciertamente una iglesia debe tener y luchar siempre por la sana doctrina, porque no es o la doctrina o el amor, no, es la doctrina, el amor, las obras, todo, no es algo de esto y un poco de esto, no, es todo, porque no podemos, en definitiva, nosotros prestar un servicio sin amor. ¿Se entiende? Un cristiano debiera básicamente concentrarse en ambas cosas. Y el servicio debe ser de la mayor excelencia dentro de las posibilidades que Dios me da y de los recursos con los que pueda contar. Pero debe ser hecho en amor. Entonces la excelencia no está reñida con el amor, la entrega no está reñida con la preparación. Nadie puede decir, yo no llego el día domingo, que bueno, vamos a ver, hermano, de qué nos habla el Señor hoy día. No, tiene que haber una preparación, tiene que haber una concentración, tiene que haber oración, tiene que haber un trabajo de por medio, por humilde que sea el servicio que realicemos o por mayor exposición que tenga el servicio que prestamos. Pero debe existir,
¿no es cierto?, una unidad en cada una de estas características. La primera de ellas, vamos a ver el servicio abnegado, sacrificial, con gozo y pasión por la obra. Fíjense, estoy usando abnegado, primero servicio, abnegado, sacrificial, con gozo y pasión por la obra. Creo que una de las cosas que muchas veces falta hoy es pasión por la obra. Y no estoy hablando de un aspecto netamente emocional, estoy hablando de un concepto de entrega, ¿no es cierto?, de incondicionalidad al servicio, por modesto que sea, pero hacerlo bajo esas condiciones. Lo segundo es la pertenencia y la comunión entre hermanos, como familia de Dios. La segunda. La tercera es la expresión sincera de amor y gratitud hacia los hermanos y entre los hermanos. Esos tres aspectos vamos a desarrollar a partir de este listado de saludos y características que de algunos solo nos nombra, pero a otros, ¿no es cierto?, les da un renglón más de características que nos habla mucho, ¿no es cierto? Y recuerden, la doctrina, el amor, van de la mano, no somos religiosos, ¿no es cierto? Somos cristianos, somos hijos de Dios. La esencia nuestra está en conocer al Señor, aprender del Señor, aplicar del Señor y amarnos unos a otros. Recuerda, el Señor resumió 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo, a tu hermano como a ti mismo. Entendiendo prójimo, personas en general, pero por sobre todas las cosas, como dice el apóstol, ¿no es cierto?, iniciando por los de la familia de la fe. Somos una familia, no somos un club social, no somos una institución religiosa, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo, es aún más profundo. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos íntima y vitalmente en lo espiritual relacionados unos a otros. Entonces, entender eso nos da una impronta totalmente distinta a lo que es la iglesia, que no es otra cosa que la reunión de quienes hemos sido salvados por gracia, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo quiero ver Tito capítulo 2, Tito 2, para cerrar este punto introductorio. Tito capítulo 2, versículo 10. El contexto de este capítulo es la sana doctrina, ¿no es cierto? Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, la embellezcan, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro amor unos a otros, ¿no es cierto? Significa eso, embellecer la doctrina. Una doctrina sin amor, por supuesto que no es más que materia o conocimiento. Y entendiendo que las relaciones interpersonales no son nada fácil. Algunas son más llevaderas que otras. Pero cuando somos parte de una familia, como seguramente puede suceder con nuestras familias sanguíneas, ¿no es cierto? Pueden haber roces, diferencias, porque es imposible que cuando hay 2 personas todo sea miel sobre hojuelas. No existe eso. Somos pecadores y por lo tanto nuestra tendencia va a ser a pecar. Y tarde o temprano eso va a traer roce. Y la familia de Dios, por supuesto que no es la excepción. Cuando hemos compartido juntos en la misma iglesia 10, 15, 20, 30, 40 años juntos,
Es muy raro pensar que en alguna oportunidad no haya habido una diferencia, un roce, pero eso no significa abandono. Debemos tratar las cosas. Entonces, la importancia de estos saludos y de estas características que el apóstol va a nombrar, ¿no es cierto?, son fundamentales para entender lo que significa, como dije desde un principio, la comunión de los santos. Entonces, vamos al versículo 3, 16, 3 y 4. Romanos 16, 3 y 4. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, lo primero que vemos acá es un matrimonio de Priscila y Aquila. Estos hermanos, dice que, en primer lugar, eran colaboradores en Cristo. Colaboradores, servidores, diáconos. Estaban nombrados, ungidos o no. Servían. Y vamos a ver que este matrimonio tiene una relevancia dentro de lo que es el Nuevo Testamento, porque de todo el listado que está aquí son los únicos que se repiten efectivamente, ¿no es cierto?, en 6 partes en el Nuevo Testamento, 3 veces en el libro de los Hechos y las otras 3 en las cartas, incluido acá en Romanos. La historia de ellos es muy interesante. Aunque tienen nombres griegos, ellos son de origen judío. Ellos son parte o fueron parte de una diáspora que ocurrió durante el reinado de Claudio, quien finalmente, después de muchas peleas en Roma, de judíos o cristianos de origen judío con judíos que se mantenían en su posición religiosa, era tal la discusión, las peleas y la cantidad de problemas que llevaban a los procuradores que Claudio tomó una decisión y los expulsó a todos. Porque él no tenía en mente es que esto eran acá, no, para ellos eran lo mismo. Y las peleas entre ellos eran peleas religiosas y lo que existía en esa época era, por supuesto, entre comillas, la libertad de culto. Y entonces lo que tú quisieras creer, lo creías y nadie te molestaba. Acá entonces era una discusión para Claudio el emperador, una discusión religiosa que estaba trayendo muchos problemas a la capital, en Roma. Y eso lo podemos ver nosotros en Hechos, capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Los conoce en Corinto a este matrimonio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, los conoce en Corinto, pero este matrimonio era originario de Roma, ¿no es cierto? Llegan a Corinto. De hecho, después cuando muere Claudio, ellos van a volver a Roma y por eso es que Pablo les está mandando saludos. La carta a los romanos, ¿no es cierto?, ya los encuentra de vuelta en Roma, ¿no es cierto? Y vamos a verlos también en Éfeso. Esto es muy interesante, por eso hablamos de que hay servicio abnegado, sacrificial, gozo y pasión en lo que se necesitara. En lo que se necesitara. ¿Ya? Vamos ahí mismo en Hechos, capítulo 18, pero los versículos 24 al 26. Los tenemos primero en Corinto, recuerden. Ahí los conoce Pablo. Y ahora los tenemos en Éfeso.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo. Se dan cuenta, todos judíos, pero con nombres completamente griegos. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Recuerden que él era judío. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces ellos no solamente ayudaban a Pablo en su oficio que ellos mismos tenían y en otras cosas, lo que se necesitara, sino que además ellos tenían formación. Pablo los había formado. ¿Y ellos qué hacían? Compartían esa formación, discipulaban. En este caso llega Apolos, un personaje muy elocuente, un hermano que era muy valiente también en la predicación, pero que obviamente tenía algunos, digamos, vacíos doctrinales, por así decirlo, y ellos lo toman y le enseñan. Y Apolo, ¿no es cierto?, aceptó, agradeció esa formación. No le dijo, ¿qué te metes conmigo? Yo soy el siervo de Dios. A mí nadie me enseña y todas esas tonteras. No. Entendió, se dio cuenta. Entonces eso habla de una dinámica en este proceso, tanto de los que en este caso están enseñando como de los que reciben información o una enseñanza. Y dice después, versículo 27, y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces lo forman, lo ayudan. No dice que fue 1 o 2 días, debe haber sido un periodo de tiempo, porque en esa época las cosas eran distintas que ahora. La gente se tomaba su tiempo, ¿no es cierto? No era llegar y trasladarse de un lugar a otro como lo podemos hacer quizás el día de hoy nosotros. Por lo tanto, Apolos llega fortalecido, corregido y sigue con la misma pasión, pero ahora con un mejor conocimiento. ¿Qué cosa? Predicando la palabra. Predicando la palabra. A eso me refiero yo con sacrificio, gozo, pasión por la obra. Pasión por la obra. Pero para desarrollar la pasión por la obra hay que estar en la obra. No nos sirve si vienes solo el domingo y escuchas y sigues y comienzas el día lunes como siempre lo haces, con las mismas cosas, haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Aquí se trata de aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Porque si a lo mejor tú tienes un oficio, una profesión donde te relacionas con personas, la pregunta es, ¿estás orando por ello? ¿Estás realmente pidiendo a Dios que abra una puerta o puertas, según sea el caso? Estar dispuesto, no confundir las cosas de transformar tu escritorio en un púlpito. No. Se trata de, en primer lugar, vivir lo que creemos de verdad y orar y estar dispuesto a poder entregar el Evangelio, compartir el Evangelio. ¿Ya? Supongamos tú tienes un compañero y viene llegando de La Tirana. Ah, qué bueno, ¿cómo te fue? Bien. Y tú empiezas a orar. Entonces, en algún momento Dios va a abrir la puerta. Y tú te vas a acercar, entonces vas a tener un tino, una cosa. Estoy diciendo cualquier cosa, pero a eso me refiero, no que las cosas, estoy tan concentrado que no puedo pensar en otra cosa. Y eso no significa que hagamos mal el trabajo, significa que por algo Dios nos tiene donde nos tiene. Ese es nuestro círculo más grande de pesca. Somos pescadores de hombres. Entonces, vemos a este matrimonio, volvemos a Romanos, que llegó de Roma, se estableció en Corinto, conoció a Pablo, se relacionó con Pablo, Pablo lo formó, Pablo tenía ese deseo y esa pasión de enseñar, de apoyar, ¿no es cierto? Los vemos después a estos hermanos ahora en Éfeso y cruzaron de Grecia a Turquía, imagínate, en Éfeso, y están ayudando en la formación de otro hermano llamado Apolos, ¿ya?
Entonces dice, volvemos al 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y acá viene algo importante, que expusieron su vida por mí. La expresión en el griego original ahí es, pusieron el cuello por mí. Expusieron el cuello por mí. ¿En qué circunstancias fue eso? No lo explica. Pero todos sabemos, recuerdan 2 Corintios, ¿no es cierto? Pablo tenía una sentencia de muerte permanente donde llegaba. Donde llegaba lo querían matar, ya fueran los romanos o ya fueran los propios fariseos o religiosos. Entonces Pablo era un hombre que vivía en un constante peligro, por lo tanto él, ¿no es cierto?, sabía, ¿qué cosa? Que en cualquier momento le iban a pescar, ¿no es cierto?, quienes fueran. Recuerdan cuando dice, en peligro de esto, en peligro de falsos hermanos, en peligro de la dominación, en peligro de los romanos, en peligro. Eso es lo que definía la vida de Pablo en términos generales, en un sentido. ¿No es cierto? Entonces, probablemente, como pasaron mucho tiempo con él, este matrimonio ciertamente expuso su vida por cuidar la vida del apóstol Pablo. ¿Ya? Y eso habla mucho, hermanos, de la relación de amor que existía entre ellos también. En aquel entonces no era fácil identificarse como cristiano. El hecho de que los cristianos vivieran en comunidades era porque comenzaban a ser despojados de todos sus bienes, perseguidos en muchos casos, y por lo tanto les obligaba a vivir en un cierto nivel de comunidad. Pero la obra no cesaba. Entonces estos hermanos pusieron el cuello por la vida del apóstol. Por la vida del apóstol. ¿Pondrías tú el cuello por la vida de algún hermano? Amado incluso. Bueno, cada uno tiene que responder. Y dice, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, el impacto de estos hermanos fue más allá de la vida del propio apóstol Pablo. Por eso lo llama mis colaboradores en Cristo Jesús, porque estaban con Pablo, tenían un trabajo hasta cierto grado independiente y por lo tanto se podían trasladar, es verdad, pero no tenían que hacerlo. Sin embargo, lo hacían. Ahora el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Cuando ellos vuelven a Roma, después de esta expulsión, después de ir a Corinto, después de ir a Éfeso, vuelven a Roma y se establecen otra vez probablemente en su misma casa, o quién sabe qué. Pero ¿qué es lo primero que hacen? Una iglesia. Ahora, el concepto de iglesia no crean que es el hecho de constituir un edificio propiamente tal, sino que recuerden, la palabra eclesía es reunión, es congregarse, Seguramente, o no necesariamente, cuando la iglesia fue creciendo, fue Priscila y Aquila, o Aquila el pastor de esa iglesia, pero él disponía su casa, ¿y qué hacía? Estudios bíblicos. ¿Quién supervisaba esos estudios bíblicos? ¿Quién? Pablo. Imagínate, no era llegar y hacer un estudio en tu casa y que nadie te supervise, tiene que haber alguien responsable de eso. ¿Se entiende? No es llegar y abrir tu casa, mira, yo voy a enseñar aquí a los hermanos. No, tiene que haber alguien responsable de eso. Y en este caso, si tú eres miembro de nuestra iglesia, yo soy el responsable, el pastor Tadeo, los hermanos. No para cohibir algo, hermanos, por favor, todo lo contrario, es para alentar, pero para guiar. Para guiar. Nosotros comenzamos en mi casa, después en otras casas de hermanos, hasta que nos transformamos ya en una congregación como tal. Pero eso ocurre hoy, por ejemplo, en muchos lugares donde el cristianismo está proscrito.
donde las casas son los lugares de reunión, de forma secreta. Entonces, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto, el primer convertido, ¿no es cierto? El primer convertido. Acaya es todo lo que se llamaba Asia Menor o gran parte de lo que es hoy día Turquía. El primer convertido. Pablo tenía en mente eso, se acordaba de eso. Han pasado muchos años, pero el amor del apóstol por sus hermanos le llevaba a recordarse, el primer hermano. Les digo una cosa, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Puede ser que mi memoria falle y el apóstol estaba como más ungido, no sé. No, mentiras. Pero no me acuerdo. Tengo como la idea. Hay como 2 candidatos, 3 candidatos. Pero, porque una cosa es que hayan hecho una oración y después nos dimos cuenta que eran del anticristo, o que hayan hecho una oración y que persistan, ¿no es cierto? Aunque estén en otra iglesia o en otra ciudad, pero siguen trabajando para el Señor. Eso, a eso me refiero, porque hubieron muchos que levantaron la mano y en ese tiempo decían, oye, ¿quién quiere recibir al Señor? Claro, entonces, el tema es que sus frutos sean lo que lo avalen como hijo o hija de Dios. Entonces tenemos a esta primera pareja, a este primer matrimonio, los cuales obviamente sirvieron grandemente en el ministerio de Pablo, lo apoyaron seguramente económicamente también en muchos casos, que estuvieron dispuestos a exponer su vida por cuidar la vida del apóstol. Y tenemos otros hermanos también que sirvieron con pasión, con amor, con pasión y con esfuerzo, con sacrificio. En el versículo 9, ahí mismo, 16:9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano, colaborador. ¿En qué colaboró Urbano? No lo sabemos, pero Pablo lo saluda. Fue importante. El versículo 12, las hermanas que pueden haber sido gemelas, saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Saben lo que significa esto? Trifena es hermosa y Trifosa delicada. Saludad a Trifena y a Trifosa, pero igual no le pongan así a la guagua. Porque para estar dando explicaciones, cuestiones después de todo el bullying, no, pónganle Juana o lo que sea. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Diaconisas, sirven. ¿Qué hacen ellas? Enseñan mujeres, enseñan niños, cuidan enfermos. No lo sabemos. Pero era mucho más que el origen del diaconado con estos varones, que era ayudar en la distribución de los alimentos. Han pasado 30 y tantos años y ya tenemos, ¿no es cierto?, la incorporación de la mujer, de nuestras hermanas, al servicio activo, al punto que son nombradas por el apóstol como personas, mujeres, que participaron activamente en el trabajo del Señor, en la iglesia, haciendo lo que se necesitaba. Priscila y Aquila, se necesitaba tal cosa material, estaban ahí, se necesitaba hacer esto otro, estaban ahí, se necesitaba, ¿no es cierto?, ayudar en la formación de un hermano que tenía algunas lagunas en lo doctrinal, ahí estaban. Es así como descubrimos el don espiritual, haciendo lo que se necesita, teniendo disponibilidad, teniendo disposición. Entonces, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío. Saludad, versículo 2, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y ahí hay una referencia, mucho en el Señor. Entonces, fíjense, estamos hablando de mujeres que a veces creen que porque no pueden ser pastoras,
¿no es cierto? Es como que no pueden hacer nada en la iglesia y están totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. El pastorado fue dado al varón, pero el servicio no fue dado a todos. Y en una iglesia de 200, 300 personas probablemente haya 2, 3 pastores, no más. Y eso no tiene nada que ver ni con jerarquía ni con ninguna cosa, tiene que ver con un ordenamiento que Dios ha establecido. Pero todos somos miembros los unos de los otros. Y todos nos servimos. Y acá estamos viendo, hermanas, que sirven. Que sirven. Y hace un énfasis con esta hermana Pérsida, que con toda probabilidad era originaria de Persia, porque ese nombre era común entre los de origen persa, pero probablemente también era judía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Serás tú una pérsida? No una pérfida, pérsida. Cuando estaba leyendo esto, la Adrianita dijo, ¿qué? ¿Cómo se llama pérfida? No, mi amor, pérsida. Que no era pérfida. Entonces, tenemos hermanos que trabajaban con pasión, con pasión. Hermanos, el trabajo en el Señor es un privilegio, pero requiere servicio abnegado, sacrificial, pero hacerlo con gozo. Nadie arrastra en poncho o anda con cara de vinagre haciendo algo en la iglesia. Me toca enseñar hoy día, me toca tocar, me toca limpiar, me toca esto. O buscando excusas para no hacer lo que se supone que quieres hacer. Y necesitamos servicio. En la iglesia todos nos tenemos que servir unos a otros. En todo el sentido de la palabra. Tú hoy en la mañana llegaste a este salón, está todo limpio, todo impecable. Hasta aquí, en más de 20 y tantos años, a nadie le ha picado una araña, ni picado una pulga. No han tenido problemas de ese tipo, no hay mal olor desde que nada, a pesar de que somos muchos, y algunos vienen caminando. Entonces, ¿quién hace esto? Aquí no bajan, como dije la otra vez, ¿no es cierto?, unos querubines y lavan los platos, hacen eso. Hay servidores, servidoras que cada semana por turno hacen las cosas. Y créeme, eso es tan importante como lo que estoy haciendo yo en este momento. Aquellos hermanos que están en el audio, que permiten que salga, todo es importante. Todo es parte del servicio, los hermanos que tocan, los hermanos que enseñan, los hermanos que están en la portería. Todo es importante. Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles. ¿No es cierto? Dispuestos y disponibles. Segundo grupo que habla de esto. La comunión, el compañerismo que podemos ver que Pablo tiene con los hermanos. Y esto es también importante porque es un compañerismo que debemos tener entre nosotros y también con otros hermanos de otras iglesias que sean iglesias sanas. Podemos tener algunas diferencias de interpretación en cosas que no implican, ¿no es cierto?, entrar en la herejía. Nadie puede describir exactamente cómo va a ser el milenio, por ejemplo. No sabemos, hay gente que cree que Jesús va a venir antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, otro al final de la tribulación. Puede existir eso. Nosotros enseñamos como iglesia el arrebatamiento pretribulacional y entregamos todos los argumentos para tener esa postura. ¿Ya? Y es la postura de la iglesia. ¿Se entiende? Pero es para que no se divague en esto ni ser tan abiertos en esto, pero no significa que una iglesia que crea, ¿no es cierto?, y lo explicamos desde el Antiguo Testamento, o sea, nos dimos el trabajo de muchos meses para que no haya dudas al respecto. Es mi posición y es mi convicción. Pero si la cosa ocurre a la mitad, bueno, vas a tener que disculparme allá arriba, o si ocurre al final, también vas a tener que disculparme. Pero si ocurre antes,
Va a tener que acercarse. ¿Ya? Y ahí, de una vez por todas, de tanto oponerse. Pero si otro enseña que hay apóstoles, que hay profetas, que el dinero te habla, que tengo esto, que ven a sanar, que ven esta cosa, o que la salvación se pierde, o cuánta cosa torcida ya, que hoy día desgraciadamente existe, bueno, no podemos tener comunión con ellos. No son nuestros hermanos. Hermanos de quién son, no tengo idea, pero míos no son. Y tenemos que ser firmes en eso. Firmes en eso. Entonces, es un tema muy importante en cuanto al compañerismo y a la comunión. En Juan 17, recordamos las palabras del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también la oración de Jesús, ¿no es cierto? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una de las muestras o de los signos más importantes para un mundo como el de hoy es la unidad de la iglesia, a pesar de las diferencias que podamos tener, y aprender a tratar las diferencias que existan como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hechos capítulo 2. Versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Ellos vivían en comunidad, ¿no es cierto? Se transformaron en una comunidad por la situación puntual social que existía, la persecución. Antes que les quitaran sus cosas, ellos las vendían para hacer un fondo común, ¿no es cierto? No estamos todavía en esa situación. Seguramente no la vendieron al mejor precio, pero eso no importaba. Pero eso fue una situación, esa era la parte puntual. Lo que habla de la comunión, la comunidad. Hoy día nosotros no estamos en esa situación, aún. ¿No es cierto? Pero eso no significa que no tengamos comunión los unos con los otros, que estemos juntos los unos con los otros, que podamos estar bajo la misma ordenanza de la palabra los unos a los otros, que nos estemos sirviendo en amor unos a otros. Y eso habla de relacionarnos entre nosotros. Con todos, imposible, pero conocer, relacionarte. Tener amigos en la iglesia, tener familia en la iglesia, amarlos a todos. Por eso lo difícil que resulta ser parte de una iglesia, o lo imposible diría yo, si no nos relacionamos unos a otros. Y relacionarnos unos a otros trae riesgos, pero los beneficios son infinitamente mayores que los riesgos.
Cada vez que estamos como personas relacionándonos, por supuesto que hay riesgo de malentendido, hay riesgo de esto, pero bueno, esa es nuestra parte pecadora. Ahora, ¿cómo la tratamos con nuestra naturaleza espiritual? ¿No es cierto? Entonces, tenemos a veces tanto libertinaje, por usar una palabra, para tachar a alguien o algo y decir, bueno, yo no voy más. Muchas veces he escuchado, y ustedes saben, y lo repito muchas veces, no, es que yo no voy a esa iglesia, no, mira, yo fui un tiempo, pero no voy porque ahí van estas dos personas, más sinvergüenza en las cuestiones. Bueno, esa es tu versión, pero siempre quedan sillas para otro sinvergüenza, para otro pecador. Ayudémonos unos a otros. ¿En qué fue sinvergüenza? ¿Qué hizo? Restituye, perdona. Haz lo que se debe hacer. Total, y sabes que es tan liviano para nosotros, porque total, si no me voy a la otra iglesia que está acá, la otra acá, la otra acá, porque nos volvemos como los católicos, que da lo mismo si entras a la catedral, a la de aquí abajo, porque te van a decir lo mismo y no te relacionas con nada. A lo más, ¿no es cierto?, con la vieja al lado, o el caballero al lado, perdón, en la paz del Señor y chao, y no lo volvés a ver en tu vida. ¿No es cierto? Y si más encima era un poco pasado, no sé, la paz del Señor. Pero si el que está al lado, como me va a decir, ni la mano le doy. No importa eso, ¿me entiendes? Esa es la religión. Pero la iglesia es una familia, tú no te puedes llegar y desprender o renuncias a tu apellido porque tuviste una pelea con tu hermano sanguíneo. Bueno, algunos hoy día lo hacen. Algunos hoy día se cambia el apellido de la mamá para acá. Pero eso es una cosa humana. No es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Bien. La tercera y última expresión que vamos a ver es la expresión sincera de amor y gratitud con los hermanos. Volvamos a Romanos. Vamos a leer de nuevo desde el versículo 1. Recuerde, la expresión sincera de amor y gratitud que Pablo expresa a estos hermanos y hermanas. Pablo no hacía diferencias, ¿no es cierto? ¿Cómo conoció Pablo a estas personas? Primeramente, seguro Pablo viajaba por todas partes y la gran mayoría de estas personas seguramente las conoció en los distintos lugares donde Pablo estuvo, y estas personas después se fueron a Roma, porque Roma era como irse a Santiago. ¿Ya? No había mucha pega ni acá, ni acá. Todo convergía hacia la capital, como es hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Por lo tanto, Pablo quizás tuvo a lo menos un encuentro con las personas, pero las había conocido quizás en una temporada en Corinto, quizás en una temporada en Éfeso, quién sabe, pero tenía referencias de ellas. Y él las recuerda y les agradece. A veces nosotros nos creemos tan espirituales que si alguien nos ayuda, si alguien, no, mira, en realidad él lo hizo porque el Señor está en él, así que yo le doy gracias a Dios nomás. No, tienes que darle gracias al hermano también. Gracias, hermano, por la ayuda que me has dado. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me apoyaste. Gracias. Recuerden que nosotros no estamos aquí para vanagloriarnos de nada ni a nadie. Pero otra cosa es vivir con ingratitud. La ingratitud es uno de los peores pecados que puede existir. Entonces, vemos acá, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias,
sino también todas las iglesias de los gentiles. No solo yo doy gracias. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes. Recuerde, la palabra pariente en el caso de los judíos no implicaba sanguíneo, implicaba, como dicen Romanos, si quieren podemos ver Romanos 9, rapidito, para que no quede la idea de que Pablo tenía parientes sanguíneos repartidos por todas partes. No, Romanos 9:3, Pablo está hablando de su pueblo, de Israel, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, ¿no es cierto? Mis parientes judíos. Él dice eso, ¿no es cierto? Yo quisiera ser mis parientes. Le llamaban también parientes en este sentido de que comunidad judía. Volvamos a Romanos 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estuvieron presos en algún momento junto al apóstol. Cuando caía preso una persona en el Imperio Romano, no existían las visitas, ni la visita conyugal, no. Quien iba o osaba preguntar por alguien que estaba preso, lo metían preso con él. Ese es el orden. Seguramente estos hermanos de origen judío hicieron eso y quedaron presos con Pablo para acompañarlo, para asistirlo, lo mismo que vemos después con Lucas, ¿no es cierto? Entonces pasaba eso, liberaban al preso y los liberaban a ellos también. Entonces estos parientes, Andrónico, Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles hablaban de ellos, hablaban bien, y que también fueron antes de mí en Cristo, lo que supone que se convirtieron en Jerusalén, por ministerio de alguno de los otros apóstoles. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. La expresión de Pablo, amado mío. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hermano o una hermana, te amo en el Señor, de verdad, sinceramente? ¿No es cierto? Algunos dicen, ni te amo a la esposa o al esposo, pero eso debería cambiar. Te digo una cosa, esto es tan importante. Si ustedes recuerdan el perfil del apóstol Pablo cuando comienza, vemos una transformación gigantesca que ha hecho el Espíritu Santo. Lo mismo en el apóstol Pedro. El apóstol Juan era hijo llamado, eran llamados los hijos del trueno, una gente pero violenta. ¿Y nosotros cómo lo conocemos? El apóstol del amor. Eso hace Dios en el corazón de un hombre o mujer transformado por el Espíritu Santo. Ama a su familia en la fe, ama a sus hermanos, somos diferentes. Amado mío en el Señor, versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. No sabemos si ese están en el Señor es porque ya partieron o están en el Señor todavía activos. Son muchas cosas que no se nos dicen. Ahora, hay comentarios que son como así, pero son netamente especulativos, algunos muy plausibles, pero nos quedamos con lo que dice la Escritura. Y lo relevante de la Escritura es que Pablo los está nombrando, y si los está nombrando es porque realmente sirvieron al Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo. Aquí hay una de estas interpretaciones que se pueden hacer sin una certeza. Es muy probable que, según los historiadores, este Rufo sea hijo de Simón de Cirene, el que le ayudó a llevar la cruz a Cristo. Porque Marcos, que es el único que los nombra, dice que Simón de Cirene tenía dos hijos, Rufo y Alejandro. Ahora, no sabemos si Rufo era como llamarse Jorge o Carlos, pero
Si lo nombra, probablemente haya sido parte o en parte, ¿no es cierto?, porque era aquel que estuvo siendo un niño probablemente, cuando Jesús cargaba la cruz. Pero acá viene algo importante. Saludar a Rufo, escogido en el Señor. Más relevante que la situación anterior. Y a su madre y mía. Esta señora, que no era la madre biológica de Pablo, lo amó tanto, lo cuidó tanto, lo asistió tanto seguramente, que Pablo le decía también a ella es como mi madre. Madre mía, hermanas mayores, ¿no es cierto? Todos tenemos parte en esto. Nadie se jubila de cristiano, hermano. Y en toda etapa de nuestra vida hay algo que entregar cuando amamos el rebaño de Dios. Ya dijimos Trifena, sí. Saludad a Asíncreto, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes. ¿Sabes que este grupo de hermanos probablemente eran esclavos? Porque son los nombres característicos que se le colocaba a los esclavos. Los esclavos no se podían colocar cualquier nombre. Y el dueño de los esclavos no le iba a poner nombres de personas libres a estos esclavos. Y estos eran los que mayormente se repetían. Es muy probable, pero no podemos decir 100% la certeza. El punto es saludar a Filólogo, a Asíncreto, Flegonte, a Hermas, a Patrobras, parece Petrobras esto, pero a Hermes y a los hermanos que están con ellos. A los hermanos que están con ellos. Es decir, ya era un grupo más grande. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Al parecer estas eran pequeñas congregaciones que estaban en distintas casas y estos hermanos eran representativos de un grupo mayor. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces vemos que hay una expresión de amor los unos a los otros. Si nosotros vemos Colosenses, para ir terminando ya. Colosenses capítulo 1, versículo 4 al 8. Desde el 3. Colosenses 1:3 en adelante, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, versículos 7 y 8. Como habéis aprendido, fíjense, aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros. Escuchen las palabras. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, todo el quehacer está envuelto en este manto maravilloso del amor entre hermanos. El amor que cuida, ¿no es cierto? El amor que protege, el amor que sirve, el amor que enseña, el amor que confronta, el amor en todo momento, el amor de Dios. El amor de Dios, recuerden, es sacrificial, no es un amor por conveniencia, es un amor sacrificial. Pablo se expresa de todos estos hermanos con amor, con cariño, y las cartas que vemos, si tú ves Tesalonicense, Efesio, Gálatas, que dice servíos en amor unos a otros, siempre es el amor, hermanos. Pero para aprender a amarnos tenemos que amar a Dios y amar a nuestros hermanos, no ser indiferentes, estar dispuestos y disponibles al servicio. Somos parte de un cuerpo.
La indiferencia es algo que debemos erradicar. Es cierto, a lo mejor no tenemos el mismo tiempo, pero debemos hacernos tiempo para esas instancias de varones, de mujeres, de miércoles, de jóvenes. 2 o 3 horas en total en la semana, más 2 horas el día domingo, 5 horas. Tú tienes que hacer un sacrificio y un esfuerzo porque quiero estar. A lo mejor vengo con sueño, a lo mejor no tengo, pero estoy. Y eso va a generar una permanencia, un conocimiento, un desarrollo. No, es que yo vivo re lejos. Sí, pero tienes un vehículo. Estos viejos se movían a patita. A patita. Y me da vergüenza a veces porque en verdad ponemos tantas trabas. ¿Qué tanto puede ser? ¿No es cierto? En vez de enfilar a tu casa, enfila a la iglesia. Al principio te va a costar un poco. Pero quiero estar con mis hermanos, quiero estar en un grupo de varones. Quiero aprender junto con mis hermanos lo que estamos todos aprendiendo. Quiero hacer preguntas, quiero participar, quiero conversar un rato, quiero saludar. Nuestros tiempos son muy pocos porque hoy día nosotros no trabajamos como nuestros hermanos en esta época para comer solamente, ni siquiera para vestirse, para comer. Hoy día trabajamos para pagar miles de deudas, de las cuales muchas son innecesarias. Y yo no voy a juzgar eso, pero es la verdad. Estamos hasta el cuello económicamente muchas veces porque estamos metidos en miles de cosas que no son progreso, hermanos. Cuando uno se endeuda no progresa. Salvo que como las personas comunes que no somos políticos u otra cosa, tengamos que comprarnos una casa o un vehículo, que está bien. Hoy día un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Ahora, ¿qué vehículo? También. Si puedo quedar sin deuda con este y con este voy a quedar con deuda, velo. Si al final te va a llevar, es como cuando yo siempre digo, lo cuento, yo no sé por qué hay gente que se compra unos jeep, pero gigantescos y jamás lo meten en la arena. ¿Para qué te compras eso? Yo tuviera esa cuestión, estaría metido en los cerros. Para eso es, po. No es para andarlo trayendo brillante y comprar en supermercado. Bueno, en mi opinión, no estoy juzgando, simplemente estoy dando una opinión al respecto de lo que yo haría. ¿Ya? ¿O para qué tenéis muebles Luis XV si no se sienta nadie? Y siempre ocupáis las mismas pocilgas que están en la cocina o en otro lado. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Pero todavía los debo. Todavía los debo. Entonces, mis hermanos, para terminar ya, este pasaje de Romanos, desde el 1 hasta el 16, tomándonos también de lo que vimos de nuestra hermana Febe, es una enseñanza para todos nosotros. Yo sé que puede resultar a veces un poco disperso, pero espero que nos haga pensar, que nos haga reflexionar. Y quiera Dios que cambie mi actitud hacia la iglesia en general. En general, ¿no es cierto? Con todo lo que se pueda significar. Para que realmente nosotros podamos, si Pablo viniera acá hoy día, para terminar, y estuviera un tiempo con nosotros acá, y después se fuera a otro lado, y mandar una carta mandando saludos, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Saludos a la hermana invisible, al hermano incógnito, ¿qué diría? ¿No es cierto? Nos da para pensar. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, en esta hora te damos gracias por esta porción de la Escritura que, como dijimos desde un principio, Señor, equivocadamente, parecía sin mayor importancia, pero encontramos un tesoro que no alcanzamos a tratar en plenitud, Señor, porque si quisiéramos detenernos en cada uno de los hermanos y hermanas que nombras ahí, Señor, sin duda nos llevaría muchísimo más tiempo. Pero lo que podemos resumir, y espero que en mi corazón y el de mis hermanos, Señor, quede es el anhelo real de servirnos en amor, de tener pasión por esta obra, Señor, de estar presentes y no ausentes, de dejar de lado, Señor, todo aquello que impida que nosotros estemos y nos relacionemos.
Que no seamos solamente cristianos de día a domingo, Señor, sino que estemos en sintonía unos con otros, Padre. Porque el estar juntos nos fortalece. El servirnos en amor, Señor, nos acerca. El que podamos expresarnos también el amor, el cariño unos a otros, Señor. Ciertamente distintas personalidades, pero al menos ser agradecidos siempre, Señor. Agradecer por lo que otros hacen por nosotros desinteresadamente. Señor, estar dispuestos también a convivir como hermanos sabiendo que muchas veces nuestras diferencias carnales, Señor, porque muchas veces no son ni siquiera espirituales, son carnales, Padre, no signifiquen esos quiebres o esas disensiones que tanto aprovecha Satanás. Bendice esta iglesia, Señor, y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.